Hay gente que no perdió la fe, pero perdió la alegría. Y eso es más común de lo que parece. Hay personas que todavía vienen a la iglesia, todavía oran, todavía cantan, todavía levantan las manos, todavía dicen gloria a Dios, pero por dentro sienten que algo se apagó. Siguen caminando, pero ya no con el mismo fuego. Siguen creyendo, pero ya no con el mismo brillo en los ojos. Siguen respirando, pero el alma ya no baila como antes. Y yo quiero hablarle hoy a esa gente, a los que aman a Dios, pero sienten que la vida les fue robando la risa. A los que un día soñaron, pero se cansaron. A los que un día se emocionaban con una promesa, pero hoy están sobreviviendo. A los que no dejaron de amar al Señor, pero hace tiempo que no sienten placer en vivir. A los que se les volvió pesada la mañana, larga la tarde y eterna la noche. Porque hay dolores que no te matan, pero te apagan. Hay golpes que no te sacan de la iglesia, pero te roban la canción. Hay temporadas que no destruyen tu doctrina, pero sí te secan el corazón. Y uno empieza a funcionar en automático. Ya no disfruta, ya no celebra, ya no espera con ilusión, ya no mira el futuro con hambre santa, sino con resignación. Y eso es terrible, porque hay personas que no están muertas, pero viven como si algo dentro de ellas hubiera sido enterrado. Tal vez te pasó por una traición, tal vez por una pérdida, tal vez por una oración que no fue respondida cuando querías, tal vez por una enfermedad, tal vez por un hijo que se fue lejos, tal vez por un divorcio, tal vez por una crisis financiera que te dejó sin aire, tal vez por culpa, tal vez por pecado, tal vez por cansancio, tal vez por demasiadas batallas seguidas. Pero sea cual sea la razón, hoy vengo a decirte una palabra de parte de Dios. El Señor sabe dónde se te cayó la alegría y Él no vino solo a consolarte, vino a devolvértela. Porque una cosa es sonreír por educación y otra cosa es tener gozo en el espíritu. Una cosa es distraerte un rato para no pensar y otra cosa es ser restaurado. Una cosa es aprender a convivir con la tristeza y otra cosa es que el cielo descienda sobre tu alma y vuelva a encender lo que parecía extinguido. Y el Evangelio no es solo un mensaje para que algún día llegues al cielo. El Evangelio también es poder para levantarte aquí, hoy, ahora. El Evangelio toca la culpa, toca la memoria, toca el duelo, toca el pasado, toca la vergüenza y toca la emoción rota. Cristo no vino a dejarte maquillado espiritualmente, vino a hacerte nuevo. Hay un clamor en la Biblia que me conmueve profundamente. David dijo en el Salmo 51, 12, vuélveme el gozo de tu salvación. No dijo devuélveme la corona, no dijo devuélveme la fama, no dijo devuélveme el prestigio, dijo devuélveme el gozo. Porque David entendía algo tremendo. Se puede tener palacio y perder la alegría. Se puede tener título y perder el gozo. Se puede conservar la apariencia y sin embargo sentirse vacío por dentro. Y el contexto es fuerte. David no estaba pasando simplemente un mal día. David había pecado, había ensuciado su corazón, había quebrado cosas, había llegado a ese lugar donde el hombre se siente avergonzado de sí mismo. Y cuando uno cae, lo primero que el enemigo intenta robar no es solo la paz, sino la alegría de la salvación. Porque Satanás sabe que un creyente sin alegría es un creyente débil, silencioso, paralizado. Un creyente triste todavía puede asistir, pero le cuesta anunciar. Todavía puede sobrevivir, pero le cuesta contagiar esperanza. Todavía puede recordar versículos, pero ya no le arde el pecho al mencionarlos. Por eso David no pide entretenimiento, pide restauración, no pide anestesia, pide recuperación del alma. Y aquí quiero hacer una aplicación pastoral. Hay personas que creen que la alegría se recupera cuando cambian las circunstancias, pero la Biblia nos muestra que la verdadera alegría se restaura cuando Dios vuelve a ocupar el centro. Por eso David habla del gozo de la salvación, no del gozo de la comodidad, no del gozo de que todo salga bien, no del gozo de la ausencia de problemas. Habla del gozo que nace de saber, aunque fallé, sigo siendo alcanzado por la misericordia de Dios. Escúchame bien, tu alegría no depende solamente de lo que perdiste en la tierra. Tu alegría más profunda está vinculada a lo que el cielo declaró sobre ti. Y si Dios todavía te llama hijo, si la gracia todavía te sostiene, si la cruz todavía te cubre, si la sangre todavía te limpia, entonces no todo está perdido. Puede haberse roto mucho, sí. Puede haberse dañado mucho también. Pero mientras Cristo siga siendo tu Señor,
todavía existe restauración para tu espíritu. Y yo sé que algunos dicen, pero a mí no me la robó el pecado, me la robó el sufrimiento. Entonces vayamos a otro texto. Nehemías 8:10 dice, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y el contexto también es impactante. El pueblo está llorando al escuchar la ley, están quebrantados, están confrontados, están sensibles. Y en ese momento, cuando todo parecía empujar hacia el lamento, Dios les recuerda que la santidad del día no debía terminar en pura tristeza, sino en una alegría que nace de Él. Esto significa que hay un gozo que no nace de la superficialidad, sino de la presencia de Dios. No es frivolidad espiritual, no es negación del dolor, no es fingir que nada pasa, es algo más profundo, es la certeza de que aún después de ruinas, Dios sigue levantando. Aún después del exilio, Dios sigue restaurando. Aún después de escuchar la verdad dura sobre nosotros mismos, el Señor no nos deja en el suelo. Él confronta, sí, pero también abraza. Corrige, sí, pero también fortalece. Por eso la Biblia no dice tu fuerza es tu carácter. Tampoco dice tu fuerza es tu experiencia. Ni siquiera dice tu fuerza es tu disciplina. Dice el gozo del Señor es tu fuerza. Es decir, hay fuerzas que no salen de ti, sino de Él. Cuando ya no puedes más, Dios puede infundir una alegría sobrenatural que te sostenga. No para que ignores el problema, sino para que el problema no te devore. No para que niegues la batalla, sino para que la batalla no te quite la identidad. Y aquí hace falta decir algo con claridad. La alegría bíblica no es lo mismo que felicidad circunstancial. La felicidad suele depender de lo que pasa afuera. La alegría del Señor, en cambio, puede convivir con lágrimas. Puede estar presente aún en medio de preguntas sin respuesta. Puede sostenerte en una sala de hospital, en una madrugada de ansiedad, en una mesa con cuentas sin pagas, en una casa donde hay silencio, en una temporada donde todavía no entiendes nada. No porque seas fuerte, sino porque Dios te sostiene desde adentro. En la Escritura aparecen palabras que apuntan a esa alegría profunda. En el Antiguo Testamento la idea de gozo puede expresarse como un júbilo desbordante, una alegría que Dios mismo pone en el corazón. Y en el Nuevo Testamento la palabra griega para gozo apunta a una alegría que nace de la obra de Dios, no solamente del estado de ánimo. O sea, no estamos hablando de euforia humana, estamos hablando de una obra espiritual, de algo que el cielo deposita en el hombre, de un aceite santo sobre el alma cansada. Por eso Isaías 61:3 me parece una de las promesas más hermosas de toda la Biblia. Darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Fíjate la precisión del Señor. No dice solamente que va a consolar, dice que va a intercambiar ceniza por hermosura, luto por aceite de gozo, pesadez por alabanza. Es decir, Dios no solo se para a tu lado para mirar tus ruinas, Dios entra en tus ruinas para transformarlas. La ceniza en la Biblia habla de dolor, humillación, quebranto, duelo. Gente sentada en ceniza era gente devastada. Y el Señor dice, yo no te voy a dejar vestido para siempre de funeral. ¿Qué palabra para alguien que lleva demasiado tiempo viviendo en modo entierro? Porque hay personas a las que les pasó algo hace años, pero el alma sigue vestida de negro. Ya siguieron con la rutina, ya volvieron al trabajo, ya hicieron lo que había que hacer, pero por dentro el corazón sigue de luto. Y hoy el Espíritu Santo te está diciendo, no te creé para quedarte a vivir en las cenizas. Tal vez alguien diga, pero ¿cómo puede Dios devolverme alegría si lo que perdí era irreemplazable? Y yo no voy a minimizar tu herida. Hay pérdidas que en esta tierra no tienen reemplazo humano. Hay ausencias que duelen hasta el hueso. Hay heridas que dejan marca de por vida. Pero el consuelo bíblico no consiste en hacer como si nada pasó. El consuelo bíblico consiste en que Dios entra en el lugar más oscuro y produce algo que solo Él puede producir. No siempre te devuelve la historia tal como era, pero sí puede devolverte el corazón que habías perdido dentro de esa historia. Hay gente que dice, si yo recuperara tal relación, entonces volvería mi alegría. Otros dicen, si saliera de esta crisis económica, volvería mi alegría. Otros piensan, si mi hijo regresara a casa, ahí recién yo volvería a vivir. Y claro que anhelamos
milagros concretos y oramos por ellos. Pero hay algo que aprender aquí. La alegría que Dios da no depende primero de que todo se ordene afuera. A veces el Señor empieza restaurando adentro mientras lo de afuera todavía está en proceso. Y eso también es milagro. Jesús dijo en Juan 16, 22, vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Nadie. ¡Qué promesa! No dijo tendrán momentos lindos. No dijo habrá días mejores. Dijo nadie os quitará vuestro gozo. ¿Por qué? Porque ese gozo iba a estar ligado a la resurrección, a la victoria de Cristo, a la presencia del resucitado. Y cuando tu alegría está conectada con el Cristo vivo, ya no depende enteramente de la opinión de la gente, ni de la traición de los hombres, ni de la inestabilidad del mundo. Esto no significa que no vas a llorar. Los discípulos lloraron, tuvieron miedo, se encerraron, se confundieron, pero cuando vieron al Señor resucitado, algo cambió para siempre. Y aquí hay una verdad poderosa. La alegría que Cristo devuelve no es ingenua. Es una alegría que ya pasó por la cruz. Es una alegría que conoce el viernes oscuro, pero también conoce el domingo de resurrección. No es la alegría de quien nunca sufrió. Es la alegría de quien vio al Señor irrumpir después del dolor. Tal vez hoy tu alma está en sábado, entre la promesa y el cumplimiento, entre lo que Dios dijo y lo que todavía no ves, entre el entierro y la resurrección. Pero déjame decirte algo con toda el alma. El sábado no es el final de la historia. La piedra no tiene la última palabra. La tumba no tiene la última palabra. El diagnóstico no tiene la última palabra. La traición no tiene la última palabra. El fracaso no tiene la última palabra. Cristo resucitó y por eso tu alegría también puede resucitar. Ahora bien, hay personas a las que no se les robó la alegría en un solo golpe, sino en un desgaste largo, año tras año, decepción tras decepción, temporada tras temporada. Y para ellas hay una promesa en Joel 2, 25. Y os restituiré los años que comió la oruga, no solo los días, los años. Eso me sacude, porque hay pérdidas rápidas y hay pérdidas acumuladas. Hay golpes de un instante y hay erosiones lentas. A veces no fue un solo infierno, fue una suma de batallas que te fue vaciando. Y terminas diciendo, ya no sé en qué momento me apagué, solo sé que ya no soy el mismo. Pero Dios sí sabe en qué momento te fuiste apagando. Sabe cuándo empezaste a dejar de creer con entusiasmo. Sabe cuándo la oración se te volvió pesada. Sabe cuándo se te endureció la sonrisa. Sabe cuándo empezaste a decir estoy bien para no explicar lo que te estaba pasando. Y el Señor no solo puede sanar un evento, puede restaurar años. Puede devolver fertilidad donde hubo sequía. Puede devolver canto donde hubo silencio. Puede devolver expectativa donde hubo resignación. Y cuando la Biblia habla de restituir años, no significa necesariamente que volverás atrás en el calendario. Significa que Dios tiene poder para redimir el tiempo perdido de una manera que el hombre no puede explicar. Puede hacer fructífero lo que parecía estéril. Puede abrir en una temporada lo que estuvo cerrado durante mucho tiempo. Puede darte en poco tiempo una profundidad, una madurez y una cosecha que no se parecen a nada de lo anterior. Dios no vive limitado por tu reloj ni por tus estadísticas. Ahora, déjame llevarte a una escena conmovedora en Lucas 15. El hijo pródigo vuelve destrozado, avergonzado, oliendo a fracaso. No vuelve con discurso de victoria, vuelve quebrado. Y el padre no organiza un tribunal, organiza una fiesta. No le dice, ahora vas a pasar 3 años para probar si tu arrepentimiento es genuino. No, lo abraza, lo cubre, le devuelve dignidad y ordena celebrar. Y el versículo dice algo precioso, era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. La restauración del hijo perdido produce alegría en el corazón del padre. Quiero que escuches esto con atención. Dios no restaura de mala gana. No te recibe haciendo un favor. No te tolera apenas. Hay gozo en el corazón del padre cuando uno de sus hijos regresa. Hay fiesta cuando lo perdido aparece. Hay música cuando lo muerto revive. Hay celebración cuando alguien que se había apagado vuelve a respirar espiritualmente. Quizás tú llevas tiempo
sintiéndote indigno de volver a sonreír, como si después de lo que pasó, después de lo que hiciste, después de lo que perdiste, ya no tuvieras derecho a ser restaurado, como si la alegría fuera para otros más puros, más estables, más ordenados. Pero la parábola del hijo pródigo destruye esa mentira. El Padre no solo te quiere perdonar, te quiere reintegrar, te quiere poner anillo, vestido y mesa, te quiere sacar del lenguaje de esclavo y devolverte identidad de hijo. Y donde la identidad sana, la alegría empieza a regresar. Hay algo más. Muchos creen que perder la alegría es inevitable con el tiempo. Así es la vida, dicen. Uno madura y se pone más duro. Después de todo lo que vi, ya no puedo ser como antes. Y en una parte es cierto, no volverás a ser ingenuo. Pero Dios no te llamó a ser ingenuo, te llamó a ser renovado. El Espíritu Santo no produce inmadurez, produce vida. No produce negación, produce esperanza. No produce fantasía, produce fe. Por eso el Salmo 30:5 declara: por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. No dice que la noche no existe, no niega el llanto, no ridiculiza el sufrimiento, lo reconoce. Pero también le pone límite. La noche no se queda para siempre, el llanto no será eterno, el amanecer viene. Y el detalle hermoso es ese, la alegría viene. No siempre la fabricas, no siempre la provocas. A veces simplemente la recibes como una visita del cielo después de una noche larguísima. Hay gente que se acostumbró tanto a la tristeza que ya le tiene miedo a la alegría. Como si volver a ilusionarse fuera peligroso. Como si volver a disfrutar fuera traicionar el dolor vivido. Como si sonreír otra vez fuera una falta de respeto a las cicatrices, pero no. Cuando Dios te devuelve la alegría, no está negando tu historia, está glorificándose en ella. Está diciendo: mira lo que puedo hacer con un corazón que pensó que nunca volvería a cantar. Y quiero hablarte a ti, que sirves, que predicas, que lideras, que sostienes a otros, que eres fuerte para todos, pero te has quedado sin alegría. Porque sí, también le pasa a la gente de fe visible, le pasa al que ministra, le pasa al que aconseja, le pasa al que tiene palabras para todos menos para sí mismo, le pasa al que aplauden por fuera mientras se desmorona por dentro. Y hoy Dios no te está llamando a actuar mejor, te está llamando a recibir, a dejarte pastorear por Él, a dejar que el buen pastor también te ministre a ti. No intentes recuperar la alegría por presión. No se trata de obligarte a sentir algo, se trata de exponerte a la presencia de aquel que la produce. Vuelve a la oración sincera, no a la religiosa. Vuelve al cuarto donde no finges. Vuelve a la Biblia no como material de estudio solamente, sino como pan para el alma. Vuelve al agradecimiento pequeño. Vuelve a adorar aunque sea con una voz quebrada. Vuelve a decir: Señor, no tengo mucho que ofrecerte hoy, pero aquí estoy. A veces la alegría vuelve despacio, como el amanecer, no de golpe, sino línea sobre línea, luz sobre luz. Y también quiero decir esto con firmeza: si algo te robó la alegría y ese algo tiene nombre de pecado, de rencor, de desobediencia, de doble vida, de relación tóxica, de hábito secreto, de amargura crónica, entonces no negocies más con eso, porque hay tristezas que vienen del ataque externo, pero hay otras que vienen de cargar cosas que Dios ya te mandó soltar. No puedes abrazar cadenas y pedir libertad al mismo tiempo. No puedes alimentar la herida todos los días y pedir cicatrización. Hay que rendir, hay que confesar, hay que cortar, hay que volver a la cruz. Pero si tu tristeza vino por batallas que no buscaste, por pruebas que no merecías, por noches que no provocaste, entonces escucha la ternura del Señor. Él no te acusa por estar cansado. Él no te rechaza por estar quebrado. Él no te avergüenza por haber perdido la fuerza. Como dice Isaías, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Eso incluye al agotado emocionalmente, al que ya no puede entusiasmarse, al que ya no sabe cómo volver a sentirse vivo. Dios sabe tratar con los cansados. Y te diré algo más. Recuperar la alegría no siempre significa volver a sentir lo mismo que antes. A veces significa descubrir una alegría más profunda, más sobria, más madura, menos dependiente de la emoción y más anclada en la fidelidad de Dios. Antes quizás te alegrabas porque todo iba bien.
Ahora aprenderás a alegrarte porque Dios sigue siendo bueno aun cuando no todo está resuelto. Antes celebrabas la dádiva, ahora celebrarás también al dador. Antes tu gozo era frágil. Ahora el Señor quiere darte uno que nadie te pueda quitar. Eso fue lo que Jesús prometió. Un gozo que no pueden arrebatarte. ¿Quiénes no? La gente no. El sistema no. El pasado no. El diablo no. Las crisis no. Porque cuando el gozo nace de la comunión con Cristo, deja de ser un accesorio y se convierte en fortaleza interior. Y entonces empiezas a ver de nuevo, a creer de nuevo, a amar de nuevo, a planear de nuevo, a servir de nuevo. Ya no desde la obligación amarga, sino desde una vida renovada. Yo no sé qué fue exactamente lo que te apagó, pero sí sé esto. Dios no te trajo hasta aquí para que vivas anestesiado. No te redimió para que existas a media luz. No te llamó para que seas un sobreviviente eterno del dolor. El Señor te quiere devolver el gusto por su presencia, el asombro por su palabra, la fuerza para seguir, la ternura para amar, la esperanza para mirar adelante. Quiere devolverte la capacidad de celebrar sin culpa, de descansar sin miedo, de sonreír sin sentir que estás mintiendo. Y tal vez la restauración empieza hoy con una oración simple. Señor, devuélveme la alegría que había perdido. No una alegría superficial, no una emoción prestada, no una risa de ocasión. Devuélveme el gozo de tu salvación, devuélveme el corazón sensible, devuélveme la gratitud, devuélveme el deseo de buscarte, devuélveme la fe para esperar otra vez, devuélveme las ganas de vivir con propósito, devuélveme la canción, devuélveme el aceite, devuélveme la frescura, devuélveme esa parte de mí que el dolor intentó secuestrar. Y te profetizo en el nombre de Jesús, hay mañanas de Dios acercándose a tu noche, hay aceite de gozo descendiendo sobre el luto, hay restitución para años consumidos, hay abrazo del Padre para el que vuelve, hay fuerza del cielo para el alma agotada, hay una alegría santa que no depende del calendario, ni del diagnóstico, ni del saldo bancario, ni de la aprobación de la gente. Hay una alegría que viene del trono. Y cuando esa alegría te alcanza, vuelves a respirar distinto. No te conformes con funcionar. No te resignes a vivir apagado. No llames madurez a lo que en realidad es cansancio no tratado. No llames prudencia a la falta de esperanza. No llames carácter a la dureza del corazón. Deja que Dios te sane. Deja que Dios entre. Deja que Dios te lave por dentro. Deja que Dios se siente en tu ruina y la transforme en testimonio. Porque el mismo Dios que resucitó a Cristo de los muertos tiene poder para levantar la alegría que creías perdida. Y hoy, antes de terminar, quiero decirte algo con amor. Si esta palabra tocó tu corazón, no la dejes pasar como una emoción más. Haz de esto una decisión espiritual. Busca al Señor, vuelve a su presencia, pídele restauración, habla con Él con sinceridad. Y si esta prédica te bendijo, suscríbete al canal Dante Gebel Predicas, compártela con alguien que esté pasando una noche larga y haz que esta palabra llegue a otro corazón que necesita volver a sonreír en Dios. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, hoy te pido por cada persona que escucha este mensaje. Tú conoces la historia que nadie ve, el dolor que no se contó, la batalla secreta, la decepción guardada, el cansancio del alma. Hoy te pido que soples vida sobre el corazón apagado. Devuelve el gozo de tu salvación. Cambia ceniza por hermosura. Da óleo de alegría en lugar de luto. Restituye los años consumidos. Levanta al que se quedó sin fuerzas. Sana al que todavía llora por dentro. Rompe la mentira de que todo terminó. Y permite que una alegría santa, limpia, profunda y sobrenatural vuelva a nacer en cada vida. Declaramos que la noche no será eterna, que el lloro no tendrá la última palabra y que en Cristo viene una mañana nueva. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.